Bienvenidos a RadMax Imagenología Maxilofacial 3D. Visítanos en nuestro sitio www.radmax.cl. En esta ocasión, la cápsula anatómica de mandíbula. La mandíbula es un hueso de la cara, es un hueso único, impar, ubicado en el tercio inferior del rostro. Se conforma fundamentalmente por dos grandes porciones, una porción media y anterior llamada cuerpo mandibular, ¿sí?, que corresponde al sector que estamos indicando con el puntero, y dos sectores ubicados por posterior con respecto al cuerpo, llamados rama mandibular, que es la estructura rectangular que ustedes pueden apreciar en el video, ¿sí? Vamos a ir a analizar cada uno de estos sectores. Ahora bien, el cuerpo de la mandíbula, ¿sí? El cuerpo de la mandíbula se puede estudiar desde su cara anterior y también desde su cara posterior. Vamos a analizar cada una de estas partes y también vamos a estudiar segmentos que se ubican en el sector más posterior del cuerpo de la mandíbula y que conectan evidentemente con la rama mandibular. El cuerpo mandibular, lo interesante antes de analizar cada uno por su cara posterior y por su cara anterior, una de las características más relevantes del cuerpo mandibular es la presencia de una especialización de hueso de la mandíbula y que también puede ser encontrada en el hueso maxilar, que corresponde al proceso alveolar, ¿sí?, que es lo que estamos indicando con el puntero. Todo esto que se encuentra o que estoy indicando acá corresponde al proceso alveolar, que presenta como límite superior la cresta ósea del hueso del proceso alveolar y como porción inferior la porción más inferior o la porción más apical de la ubicación de cada uno de estos dientes. ¿Y por qué digo esto? Porque es en este proceso alveolar el lugar de inserción y de articulación de los dientes. La mandíbula, 16 dientes divididos en el grupo anterior, que es el grupo incisivo, canino, grupo premolar y los grupos molares que van desde el molar 1, 2 y del molar 1, molar 2 y molar 3. Son tres molares, ¿cierto? Y que se ubican ubicados en el sector más posterior de este proceso alveolar, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros ubicamos en la porción más superior del cuerpo. En la porción inferior, ¿cierto?, vamos a encontrar un borde que corresponde al borde mandibular o también llamado borde basilar, que es lo que ustedes aprecian ahí, ¿cierto? Es bastante liso, es redondeado, ¿cierto?, y es fácil de palpar cuando uno realiza un examen clínico a un paciente. Ese borde basilar conecta, ¿cierto?, o se continúa con el borde inferior. El borde basilar continúa o se continúa con el borde o la porción más inferior de la rama de la mandíbula. Bien, ¿qué encontramos en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula? Fundamentalmente una unidad esquelética, ¿cierto?, que muchas veces se encuentra bastante desarrollada en algunas personas, fundamentalmente en individuos masculinos, que corresponde a la eminencia mentoniana, ¿sí? La eminencia mentoniana. Y en los sectores laterales a esta eminencia mentoniana yo puedo ubicar, ¿cierto?, al foramen mentoniano. Este foramen mentoniano habitualmente se va a ubicar entre el primer premolar y el segundo premolar inferior en un punto equidistante entre el borde inferior de la mandíbula y la cresta ósea del proceso alveolar. Esa es la ubicación del foramen mentoniano y los detalles de la ubicación de ese foramen mentoniano en definitiva es para cursos más específicos en cuanto a su recorrido interno y en cuanto a su contenido, ¿sí? Interesante, ¿cierto?, destacar anterior, aparte de estas dos estructuras que nosotros vimos, como la eminencia mentoniana, los foramen mentonianos, ¿cierto?, es la presencia de las eminencias dentarias. La eminencia dentaria es la huella ósea que deja la articulación de cada uno de estos dientes, ¿sí? Dijimos que los dientes articulaban con la mandíbula y articulan específicamente en estos bolsillos de tejido óseo llamados alvéolos dentarios, ¿sí? Entonces tenemos alvéolos dentarios que son alvéolos dentarios más simples, que son los de los dientes unirregulares, y alvéolos que tienen un mayor grado de complejidad, que son aquellos alvéolos de dientes multirregulares, como es los dientes molares a nivel mandibular.
Otro ítem de importante, ¿cierto? Que y uno lo puede relacionar con las características embriológicas de la mandíbula, es la presencia, ¿cierto?, de una llamada sínfisis mandibular, ¿sí? Que se ubica en la zona media. Recuerden que embriológicamente teníamos una mandíbula, ¿cierto?, del lado derecho y una mandíbula del lado izquierdo, y ambas estructuras se unen y finalmente se fusionan. En realidad, por la definición de articulación, en realidad esto no sería una sínfisis, sino que sería una sincondrosis, ya que ese tejido cartilaginoso es reemplazado completamente por hueso. El cuerpo, por su sector posterior, vamos a girar el cuerpo de la mandíbula, es bastante liso también, ¿cierto? Por la cara posterior. Y el hito anatómico más relevante en la zona media del cuerpo de la mandíbula es precisamente la presencia de una espina, ¿cierto?, que corresponde a las espinas mentonianas. Son 4 espinas mentonianas que ustedes las pueden apreciar en esa imagen. Vamos a acercar un poquito a la cámara. Y lo otro interesante es que sobre estas espinas mentonianas, que son una zona que presta inserción a musculatura de la lengua y a musculatura se va a encontrar a nivel del cuello, en la zona anterior, es la presencia de un agujero o foramen, que es el foramen lingual. Lo interesante de este foramen lingual es que va a permitir el ingreso de algunas estructuras vasculares y nerviosas que permiten la vascularización accesoria del cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Lo otro interesante, y si yo me desplazo desde el cuerpo dirigiéndome hacia la cara lateral de la rama de la mandíbula, es la presencia de una línea, ¿sí?, que corresponde a la línea miloioidea. Esta línea miloioidea, en definitiva, me va a subdividir el cuerpo en su sector más posterior en 2 segmentos. Una fosa sublingual, donde se va a estar ubicando la glándula sublingual, y una fosa un poquito más hacia posterior, inferior, que recibe el nombre de fosa submandibular, ¿sí? Esta fosa submandibular es de mayor tamaño, evidentemente, y es el lugar donde se va a estar apoyando parte de la glándula submandibular. Por lo tanto, los hitos anatómicos del cuerpo de la mandíbula interesantes de analizar son el foramen lingual, las espinas mentonianas, la fosa sublingual y la fosa submandibular. Bien, ahora estudiemos la rama de la mandíbula. La rama de la mandíbula está conformada, ¿cierto?, por una estructura rectangular que presenta 4 bordes: un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Vamos a dar la vuelta para que ustedes la puedan observar mejor. Es una estructura rectangular, ¿sí? Nuevamente, un borde superior, borde posterior, borde inferior y un borde anterior. Del borde superior, 2 estructuras de relevancia: 1, el proceso condilar, y 2, el proceso coronoides. ¿Por qué son interesantes estas 2 estructuras? Porque en definitiva el proceso coronoides es una zona de inserción de el músculo temporal, y el proceso coronoides va a presenta una pequeña fosita por su cara medial que presta inserción al músculo pterigoide lateral, y al mismo tiempo va a presentar parte de la cabeza mandibular que forma parte de la articulación temporomandibular, ¿sí? Ambas estructuras, ambos procesos separados por una incisura, ¿ya?, que es la incisura mandibular. Bien, esta rama al mismo tiempo puede ser estudiada por su cara lateral y también puede ser estudiada por su cara medial. Por su cara lateral, en realidad no tiene muchos elementos anatómicos de importancia. Sí presenta cierto grado de rugosidades, y estas rugosidades existen porque esta es una zona de inserción muscular. Esta es la zona de inserción del músculo massetero. También corresponde a un músculo masticatorio, y evidentemente se hace mucho más marcada esas rugosidades cercanas o zonas cercanas al ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula corresponde al hito anatómico que va a estar uniendo el borde inferior de la mandíbula con el borde posterior de la rama de la mandíbula. Vamos ahora a estudiar la rama mandibular, pero por su cara medial. ¿Qué es lo que observo por su cara medial? Ahí se aprecia mucho mejor. Lo interesante de la cara medial es, o el hito anatómico de mayor relevancia, es la presencia de un foramen, ¿ya? Este foramen, que es el foramen mandibular, que va a estar delimitado anteriormente por una espina llamada língula mandibular, es el punto de entrada, ¿cierto?, del paquete vasculonervioso alveolar inferior, que es el que permite la vascularización y la inervación de los dientes mandibulares. Otro elemento de importancia, ¿cierto?, y es uno que se continúa en relación
al foramen mandibular que corresponde al surco miloioideo. ¿Por qué surco miloioideo? Porque es una pequeña depresión ósea que va a estar dejando el paquete vasculonervioso miloioideo. Otro elemento interesante, ¿cierto? De estudiar, ¿cierto? En relación a esto es a la cara medial de la rama de la mandíbula, es a nivel del ángulo, nuevamente cierto grado de rugosidades, y estas rugosidades en definitiva me van a estar diciendo que esto también es una zona de inserción muscular, específicamente zona de inserción del músculo pterigoideo medial. Bien, y para finalizar vamos a estudiar, ¿cierto?, el proceso coronoides. ¿Por qué vamos a estudiar el proceso coronoides? Porque desde el proceso coronoides se va a estar desprendiendo una pequeña cresta, que es la que ustedes ven ahí, que corresponde a la cresta temporal. Esta cresta temporal es una zona de inserción del mismo músculo temporal, y fíjense cómo esta cresta temporal en definitiva se va a subdividir en relación a la cara distal del último molar, y esa subdivisión va a dejar una zona cribosa de forma triangular que recibe el nombre de trígono retromolar. ¿Sí? Por lateral al trígono retromolar, una estructura mucho más alargada, ¿cierto? Y que va a estar delimitada hacia lateral por el borde anterior de la rama de la mandíbula, que recibe el nombre de línea oblicua. Y esta línea oblicua lo que hace es continuarse hacia el cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Entre esta línea oblicua y el trígono retromolar, una estructura pequeña, ¿cierto?, pero alargada, llamada surco retromolar. Esos serían más o menos los grandes hitos que presenta el cuerpo, o sea, la mandíbula, y cuáles serían los elementos a considerar para el estudio de la anatomía general.